Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a y a Daniel. Bienvenidos. Gracias. Les agradezco realmente esta invitación. Es para mí realmente un privilegio estar con ustedes aquí este día. Les agradezco mucho la oportunidad que ustedes nos han brindado. Y en este día, pues esperamos pues poderles transmitir lo que Dios ha hecho en mi vida. Los dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Nuevamente con ustedes para llevar este mensaje de amor, del amor de Dios, del cuidado de Dios a través de estos testimonios. Que Dios le bendiga. Bueno, Dorita, vamos a comenzar con Daniel. Daniel, ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesucristo? Bueno, ¿qué les puedo decir, Jenny, Dorita? Fue una vida muy plena, digámosle así, en todo el sentido de la palabra. Desde mi niñez o juventud, fui una persona al cual nunca le faltó nada. Todo lo tuvo de sus padres, atención, educación, nunca hubo necesidad de nada en nuestro hogar, gracias a Dios. Pero cuando uno crece en ese ambiente del mundo, donde nunca hay necesidad, donde ahora podemos decir, había una gran abundancia, uno desarrolla hábitos que ahora yo por lo menos llego a comprender que no son la voluntad de Dios, ni son también situaciones, caracteres, costumbres que agradan a nuestro Señor. Pero, hermano Daniel, nosotros queremos saber también cómo usted llegó a los pies de Cristo. Yo sé que hubieron situaciones muy delicadas, situaciones a veces muy dolorosas, sí, pero queremos que le exponga esto a nuestro público. Sí, déjeme comentarle de que, pues, mis padres siempre tuvieron de cuidado de tenernos en buenos colegios, de recibir una buena formación académica, y es así como crecí, me desarrollé académicamente, plenamente, pero eso a la vez fue forjando en mí un estilo de vida y una manera de ser, ¿qué decirle? Donde yo a Dios lo miraba de lejos, porque no tenía necesidad de Dios. Se me había enseñado y se me había formado académicamente de tal manera de que yo era autosuficiente, autodidacta. Yo no necesitaba de nadie para alcanzar mis metas. Tenía una meta, un objetivo de vida alejado de Dios. Y usted sabe que a la par de eso hay un sentimiento materialista que se va desarrollando en uno. El alejarse de Dios es como materializarse y en no creer absolutamente en nada más en el poder que uno como hombre puede hacer o puede desarrollar. Y es así como trascendió el colegio, la universidad y mi carrera profesional. Lo tremendo o lo terrible fue pues el llegar a ser profesional, estar bien ubicado en una empresa como director en una determinada departamento y volverme realmente, le he dicho en otras ocasiones que he podido dar mi testimonio, en un monstruo, porque estaba realmente totalmente alejado de Dios, cometía cosas que aparentemente no iban en contra de mi familia, pero eran cosas tremendas y de mucho daño hacia mi familia. Hablo de mi esposa y de mis hijos. Sin embargo, ellos siempre estuvieron a la par mía. Nunca me abandonaron y fueron de una gran bendición. Y yo los bendigo ahora, porque
Cuando el Señor tocó mi puerta, y después de tener un buen salario, de que no me faltaba absolutamente nada, el Señor tocó mi puerta una noche. Y a partir de ese día, yo no pude ser el mismo. No pude ser el mismo. Comprendí entonces lo sucio que yo estaba, lo inmundo que yo estaba, pero lo más importante, lo inmerecedor que yo era de la sangre de mi Señor Jesús. Y a partir de ahí comenzó una transformación en mi vida, una lucha entre la carne y el espíritu. Pero yo tenía claro que yo no lo podía lograr por mí mismo. Entonces, una noche, 3 días después de que yo tuve esa experiencia con el Señor y con el Espíritu Santo, yo le dije, Señor, sinceramente, para lo que tú me has llamado, para lo que tú me has dicho, Señor, yo no lo puedo hacer. Yo necesito que tu Santo Espíritu me limpie desde lo más profundo de mi ser interior, porque yo me sentía tan sucio, tan inmerecedor, y yo sabía que no me podía limpiar ni con mis manos, ni con la regadera, ni con el mejor jabón del mundo, sino que tenía que venir algo sobrenatural. Habían aspectos en el área moral, el alcoholismo y tantas cosas que yo sabía que yo no me las podía quitar, pero sí sabía que Jesús lo podía hacer. Y es así como el Señor empezó a obrar milagros. En una semana, el Señor quitó el alcohol de mi vida. Mi esposa se asombró de aquella determinación que había dicho, basta, hasta aquí no más. Y yo le dije que yo le estaba dando el espacio a Jesucristo para que Él hiciera la obra. Y fue así como después de ingerir grandes cantidades de alcohol, era una persona que ingería alcohol y que lo ingería puro inclusive. Llegué al final de esa semana y dije, Señor, quiero probar tu obra. Y lo dije para mí mismo. Y así fue como intenté dosificar 1 onza y no pude resistirla y la tuve que escupir. Comprendí que la obra del Señor había empezado a ser formada en mi vida. Luego vinieron otras etapas en mi vida, otros tratos del Señor, porque, ¿sabe usted? Cuando uno toca el éxito material, uno crece tanto materialmente y deja de ser humilde. Deja de ser una persona que sirve para ser servido. Y el Señor Jesucristo me había llamado a servir y no a ser servido. Precisamente de eso quisiéramos preguntarle, porque sabemos que la vida de Daniel ahora es diferente. Ahora está al servicio del Señor. Y usted nos comentó fuera de cámaras que como que el Señor lo fue preparando para el lugar donde usted está ahora. ¿Podría explicarnos? Sí, hermana. Se dio pues de que después de que el Señor llamó y empezó a tratar con mi vida, pues yo quedé sin empleo alguno, pero yo tenía claro el llamado del Señor. Yo le decía, Señor, yo tengo familia, tengo hijos, yo lo pongo todo en tus manos. Yo no tengo capacidad para salir adelante, mi vida está en tus manos y fórmame. Hubieron periodos de tiempo muy largos. El primer año no tuve ingreso alguno, pero yo en ningún momento alcé mis ojos para un reclamo al Señor. Yo tenía claro que Él tenía un plan, porque así me lo había dicho, me lo había establecido, y lo único que yo hacía todos los días era pedirle perdón, que me diera fuerzas, y que si yo seguía cometiendo algún pecado de mente, de corazón, que me perdonara, pero que yo tenía que estar preparado para lo que Él quería que yo desarrollara. Y es así como 1 año después pude ingresar al Instituto Bíblico. Yo todo lo digo, es un milagro, porque yo no tenía capacidad económica ya no tenía absolutamente nada. Estaba solo en las manos de Dios. Y es así como el Señor fue tomando el control de mi vida, fue moldeando mi ser, de tal manera en que yo confiaba cada vez más en Él. Muchos días pasaron en mi vida que yo no tenía para comprarle ropa a mis hijos, ni siquiera para comprarles una gaseosa.
A puras penas en veces andaba con 25 centavos de dólar para tomar un autobús. Y ese autobús era para el Instituto Bíblico. Así me llevó el Señor paso a paso. Pero Él fue dándonos el agua y el sostenimiento del día a día. Vinieron hermanos que no conocía y nos daban ropa. Nos daban el suministro para el alimento. Mis padres, el Señor tocó a mis padres nos daban alimento, nos ayudaban con la educación de nuestros hijos, pero inclusive, aún ya terminado el Instituto Bíblico, empecé a servir, estando en el instituto, empecé a servir a un ministerio de misiones, porque me he identificado mucho con el aspecto misionero, porque el Señor ahí tocó mi corazón, el propagar el mensaje de salvación. No importando ya mi vida, no importando ya mis metas, sino que eran las metas de Él. Y es así como el Señor me ha llevado poco a poco, y Él ha dado siempre el sostén, lo necesario para salir cada día adelante. Y lo mejor es apartar esas visiones, esos objetivos de hombre y centrarse en la visión de Dios. Qué interesante la vida de Daniel, ¿verdad? Sí. Él no ha comentado, pero él es editor, jefe de editores del área de comunicaciones de la iglesia Josué, y una bendición también para la iglesia. Pero todos los que nos están escuchando se han dado cuenta que sí se puede con Cristo, ¿verdad? Sí se puede con Cristo. ¿Y qué es lo que sí se puede con Cristo? Se puede vencer la pobreza moral que las borracheras y los adulterios acarrean a las vidas de aquellos que caen en esa esclavitud. Sí se puede vencer con Cristo la pobreza espiritual y la pobreza financiera. Vamos a escuchar en este momento otro edificante testimonio que es de Marlene. Marlene, cuéntenos, antes de recibir a Cristo, ¿cómo puede evaluarse Marlene? ¿Cómo se califica? Bueno, antes de conocer al Señor, yo era una persona moral. O sea, fui una niña, una buena niña, siento yo, con mucha energía, quizá un poco temperamental a veces y un poco impulsiva, pero era como la alegría de la casa, contaba chistes con mi familia, siempre todo el mundo se estaba riendo alrededor de mí, muy feliz. Vengo de padres que los dos fueron huérfanos, entonces ambos pues sufrieron vidas difíciles, pero esa parte que ellos no tuvieron con nosotras, con mi hermana y conmigo, que somos dos, ellos trataron de darnos todo el amor que ellos nos recibieron, ¿verdad? El Señor tuvo el cuidado en ellos de que ellos no se amargaran y que no fueran padres difíciles, a pesar de ser personas pobres, que nos costó mucho. Mis padres se esforzaron muchísimo para que nosotros estudiáramos. Yo terminé mis estudios en psicología y mi hermana es ingeniero industrial. Pertenecíamos a una iglesia tradicional, íbamos cuando había algo especial, alguien se casaba, un bautizo, alguna cosa así. Pero nosotros realmente no teníamos una disciplina, realmente no conocíamos al Señor. Yo en ese momento no lo sentía, ¿verdad? Pero yo sí siempre sentí que el Señor, como dice la palabra, que nos conoce desde el embrión, desde el vientre de nuestra madre. Y yo siento que yo soy un caso de esos, que el Señor desde antes, estoy segura pues que me tenía apartada, porque a pesar de estar como no en malos caminos, porque era una persona disciplinada, responsable, no le daba problemas a mis padres, nunca me gustó ni discotecas ni esas cosas, o sea, era una persona ordenada, pero no conocía del Señor. Y entiendo que su esposo sí conocía al Señor, sí conoció del amor de Dios, tenía fe en Dios, y usted se resistía a esa fe de su esposo. Cuéntenos. Fíjese que ya estando casada yo, tenía como 5 años de casada, cuando atravesamos una situación de pareja un poco difícil. Entonces yo siempre rezaba, ¿verdad? Pero no tenía ese encuentro con el Señor, pero sí tenía fe, pero no lo había conocido realmente. Pero yo rezaba y todas las noches yo hasta le decía, Señor, si este hombre no va a cambiar, mejor llévatelo. O sea,
porque realmente, o sea, yo en ese momento así lo veía, ¿verdad? Pero el Señor hizo algo maravilloso. Mi esposo trabajaba y salía fuera de la ciudad, estando él de trabajo en un lugar, en un hotelito fuera de San Salvador, en un pueblo, vio un grupo de hombres, ¿verdad?, que estaban leyendo la Biblia. Y él estaba solo. No estaban leyendo la Biblia, perdón, estaban reunidos, él no sabía qué leían. Él estaba comiendo en una mesa lejos de ellos. Y dice que él empezó a sentir una gran necesidad de ir a esa mesa y sentarse con esas personas que no conocía. Entonces empezó a sentir ese impulso de que me inviten, quiero estar ahí, pero no pasó nada. Él terminó de comer, se levantó, y cuando ya él iba casi de salida, las personas de la mesa se levantaron. También empezaron a caminar, se encaminaron hacia las habitaciones, y uno de ellos se acercó a él y le dijo que ellos eran todos trabajadores de diferentes lugares, pero que cuando estaban en ese sitio, o donde se reunían, se encontraban, hacían grupo de oración, y luego se iban a la habitación a orarle al Señor, y lo invitaron a la habitación de uno de ellos. Él aceptó y fue a la habitación de ellos, y ahí él recibió al Señor. Empezó a congregarse aquí en la iglesia. Entonces, cuando mi esposo tiene ese encuentro, yo que le había estado pidiendo al Señor que cambiara a mi esposo, empiezo a resistirme, porque yo venía de una iglesia tradicional, ¿verdad? Aunque yo no asistía con regularidad, pero yo pensaba que yo estaba en esa iglesia, según yo, ¿verdad? Y entonces mi esposo me ponía alabanzas, todo el día me ponía alabanzas. Subíamos al carro y me ponía alabanzas. Estábamos en la casa y me ponía alabanzas. Y yo me molestaba. Y entonces empezamos a tener como diferencias. Él se venía los domingos a la iglesia y yo no venía, yo me quedaba en la casa. Entonces yo agarraba con mis hijos y me iba para la otra iglesia. Y así era eso, él me trataba de convencer, me ponía las alabanzas todo el tiempo, pero yo seguía dura con la situación. Y mi familia, ¿verdad?, me apoyaba. Mi familia me decía, vaya, ya se hizo fanático, ya se va a ser pastor, ¿verdad? Ya solo eso le faltaba. Y bueno, y yo también en esa situación, yo también me resistía más. Hasta que un día mi esposo, creo que, dice él que un día, después me lo contó, ¿no?, que él decidió ya no ponerme alabanzas. Y dijo, bueno, oraré por él. Y es lo que él hizo. Gloria a Dios. Y un día yo sentí la necesidad de venir a la iglesia. Y entendí que estaba dividiendo mi familia, que mis hijos no podían ir a un lugar y mi esposo a otro lado. Y lo comprendí. Y en ese momento, un día decidí y dije, lo entendí, Señor. Yo una vez tuve un sueño, estaba yo dormida. Pienso, no sé si el Señor se comunicó conmigo de esa forma, no lo entiendo. Pero estaba yo dormida, yo nunca había leído la Biblia. O sea, yo iba a la iglesia, pero yo jamás había leído la Biblia. Y entonces, estando yo dormida, yo me acosté llorando. En una situación con mi esposo, me acosté llorando. Y en la madrugada, estaba yo dormida todavía, estaba como soñando. Y tuve un sueño donde vi una luz que me cegaba. Y detrás de esa luz veía una silueta. Y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Y entonces yo le dije, Señor. Y me dijo, quiero que leas. Y me dio una cita, que en este momento no me acuerdo, no la tengo así en la mente fresca, pero me dio una cita. Y en ese momento, cuando me dio la cita, la última, cuando terminó de dar la cita, la voz me resonó y me despertó. Así ya casi despierta, terminé de escuchar la voz. Y yo no lo entendí, pero tenía una amiga que era cristiana. Y le conté, fíjate que me pasó esto y esto. Y ella me dijo, busquémoslo. Y lo buscamos. Y decía que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces ella me dice, no, el Señor te dijo directo, tú tienes en tu corazón a tu esposo y es el Señor el que tiene que estar en ese lugar. Entonces ahí como que el Señor empezó como ya a mostrarse claramente. Mi madre fue diagnosticada con cáncer en el año 97 y esa misma amiga llegó a casa y me dijo que si podía orar por mi madre.
algo que yo nunca había vivido en la otra religión, en la religión donde mis padres asistían, supuestamente, ¿verdad? Pero llegó, oró por mi madre y ella hizo que recibiéramos al Señor. Yo recibí al Señor con ella, con mi amiga y con mi madre en ese momento que estaba enferma. Mi madre sanó de cáncer, sanó su cáncer hasta hoy día. Mi madre pues es sobreviviente de cáncer y yo doy gracias a Dios por eso. Pero yo empecé ya a congregarme. Y un día le dije a mi esposo, ¿sabes? Me voy contigo. Y empecé a venir. Y después me di cuenta que necia que fui, ¿verdad? O sea, que necia que fui. El Señor realmente me ha dado una vida, digamos que en paz, con necesidades económicas, pero la verdad es que eso no es algo que a mí me quite el sueño, ¿verdad? Nunca me faltó nada, o sea, el amor de mis padres lo tuve, el pan en la mesa lo tuve, estudié con esfuerzo de ellos, se los agradezco, tengo unos padres maravillosos, pero a pesar de todo eso, digo, yo no había conocido las maravillas del Señor y ahora las veo día a día en mi vida. Entonces ahora yo estudié mi carrera y mi misión, o sea, así lo siento, que mi misión es llevar a los pies del Señor a la gente joven, porque yo digo, vuelvo a ver hacia atrás y digo, yo era una persona moral, pero no tenía ese encuentro con el Señor. Entonces, ahora yo digo, me habría encantado conocer del Señor desde que yo estaba chiquita. O sea, me perdí de mucho. Y todavía me negué cuando mi esposo intentó. Entonces, mi esposo incluso estudió, se puso a tomar unos estudios acá. Y yo, aún así, hubo tiempo que no lo entendí. Pero ahora yo digo, no, yo tengo, y trato, y en mis hijos, yo les digo, miren hijos, entre más rápido conozcan del Señor, su vida va a estar bien, o sea, ustedes van a estar seguros, su salvación, no va a haber nada que los interrumpa, aunque hayan ataques de cualquier tipo, necesidades, no importa, siempre el Señor los va a respaldar y van a salir adelante. Y yo me siento tranquila hoy porque sé que mis hijos lo han conocido antes que yo, así como debía de haber sido, y doy gracias a Dios por eso. Y también pienso que desde mi trabajo, desde lo que el Señor me ha dado para estudiar, desde ese regalo de carrera que me dio, creo que puedo influir en cada corazón que se acerca a mí. Y siempre que llega un paciente a mí, yo primero le digo, Señor, yo no sé nada de esta persona, tú por favor utilízame, que yo no vaya a ser un tropiezo para ninguna persona, ¿verdad? Que seas tú el que está dando el apoyo a esa persona. O sea, mis estudios me los ha dado el Señor, me sirven, pero yo siempre los sujeto al Señor, porque sé que en cualquier momento uno puede hacer algo indebido, puede impactar una vida de manera negativa. Y yo siempre les insisto a la gente que están a mi alrededor, cada vez que puedo, que el testimonio quizás arrastra más. Y eso fue lo que me llevó a mí a venir a la iglesia, el testimonio de mi esposo. Porque al principio yo no creía que él había cambiado, pero él dejó de ponerme alabanzas, pero a la par de esos, él fue cambiando. Bendito fue siendo una persona distinta. Y cuando el testimonio me arrastró, y ahora yo entiendo que yo con mi testimonio voy a poder arrastrar a más personas al Señor. Qué interesante, gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Dios, Jenny. ¿Y puede hacer un llamado a la teleaudiencia? A todos los que nos han visto y escuchado estos testimonios, se darán cuenta que para Dios no hay nada imposible. Marlene y Daniel encontraron en Jesús todo lo que necesitaban. Para ellos, Dios fue suficiente, como lo puede ser para usted, si decide en este día hacer a Jesucristo su Señor y su Salvador. No le estamos pidiendo que cambie de iglesia. Lo único que queremos es que tenga esta experiencia que Marlene y Daniel tuvieron. Queremos que usted sea plenamente feliz. En este momento le pedimos que cierre sus ojos y repita después de nosotros: Señor Jesús, reconozco que soy pecador
y me arrepiento. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario pagando el precio que a mí me correspondía y que resucitaste al tercer día. Creo que tú eres el Hijo de Dios y te pido en este momento que vengas a mi vida, que seas el Señor de mi vida, porque yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esa oración, ten la seguridad que ahora ya no eres una criatura más en este mundo. Tú ahora eres hijo de Dios. Y experimentarás la vida de Marlene y Daniel. Dios será suficiente para ti. Y terminamos este programa, Dorita, siempre con el versículo de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente.